Muchas gracias por la presentación, River, y muy buenas noches a todos los que concurrimos a esta primera sesión de este diplomado. Abordar los temas que vamos a abordar el día, sin lugar a dudas, son de vital importancia, de acuerdo al contexto no solamente nacional, sino mundial, donde existe ya una perspectiva constante y perenne de dotarle de igualdad de oportunidades tanto a los varones como a las mujeres. Recordar muchos temas de los que vamos a abordar en esta clase me ha llenado con un poco de nostalgia, que ya lo verán al final de la exposición, cuando veamos el tema de los casos prácticos, porque debatir respecto a estos temas, pues es importante, dado que si nuestros estados, entre ellos el estado peruano, no adoptan las medidas y los mecanismos de protección idóneos o adecuados para efectos de la erradicación de la violencia contra las mujeres, podríamos terminar teniendo consecuencias nefastas, como en los casos prácticos que finalmente veremos en esta sesión. En la sesión que vamos a tener el día de hoy, la exposición va a estar dividida en tres partes. La primera parte está pensada para poder establecer algunas bases de conceptos elementales que deberíamos manejar para comprender la segunda parte. Está orientada en estricto ya a ver lo que es la perspectiva de la protección de la mujer en el sistema interamericano de derechos humanos y en otros órganos de protección de derechos humanos desde una perspectiva de género. Y finalmente concluiremos esta sesión abordando y analizando algunos casos prácticos donde sin lugar a duda en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité para la Erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres, se han resuelto casos que resultan siendo importantes de cara a comprender cómo es que se puede configurar los actos de violencia contra una mujer, ¿no? Porque muchas veces tenemos una perspectiva clásica que los actos de violencia solamente pueden darse a través de una violencia física, pero en realidad la casuística internacional nos ha dado cuenta de que los actos de violencia contra una mujer pueden ser de diversa índole y muchas veces podemos incluso ser víctimas de este tipo de actos aún sin saberlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera parte de esta exposición, con la parte 1 de los conceptos elementales, ¿no? Y para ello vamos a ver lo que es el género, qué es el enfoque de género y por qué es importante, ¿no? Porque me parece que debemos tener una noción básica de estos conceptos para efectos de conversar sobre estos temas, ¿no? Entonces, respecto a lo que es el género, pues definitivamente, en este caso, vamos a ver que el género no es sinónimo de sexo, tampoco es sinónimo de mujer, ¿no? Sino que el género está referido a las diferencias construidas socialmente, se dan tanto entre varones como con las mujeres, ¿no? O sea, género hace referencia a una diferenciación social, ¿no? Cuando vemos en la sociedad las distintas conductas, los distintos roles que cumplen tanto el varón como la mujer, pues el análisis que se hace de estos roles distintos que se van cumpliendo en la sociedad, tanto por varones como por mujeres, y empezamos a diferenciar estos roles, ¿no? Son construidos socialmente, pues ese enfoque, eso es a lo que nosotros conocemos básica o primariamente como género, ¿no? El género es aquellas diferencias construidas socialmente que se dan entre varones y mujeres, ¿no? Muy bien, pero además de ello, debemos tener en consideración que existen roles tradicionales de género, ¿no? Y esto hace referencia a que dentro de la sociedad debemos ser conscientes de que entre varones y mujeres en las sociedades contemporáneas, sobre todo en las latinoamericanas, existe una persistencia a que los varones y mujeres no tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, la remuneración
Dentro de las labores que se dan en trabajos formales y no formales, existen estudios que demuestran el nivel remunerativo de las mujeres no termina siendo un nivel remunerativo semejante o igual frente al nivel remunerativo que puede tener un varón, muy a pesar de que frente al mismo trabajo, pues deberían merecer un mismo salario o una misma remuneración, pero lamentablemente existen diferencias remunerativas todavía. No solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando en una perspectiva global de toda la realidad latinoamericana, porque no desde una perspectiva global. Pero también dentro de los roles tradicionales de género, debemos comprender que estos roles tradicionales de género se constituyen en obstáculos para el desarrollo. ¿Por qué? Porque vemos en la realidad que existe una, por ejemplo, escasa representación en organizaciones sociales o en cargos de elección popular. Miremos nada más la actual conformación del gabinete ministerial del actual gobierno de turno, donde solamente hay 2 mujeres, a diferencia de una práctica que se estaba dando al menos en el último gobierno, que se estaba tratando de sostener la paridad de género, ¿no? En la conformación del gabinete ministerial. Se estaba tratando de sostener de que debía existir una conformación de 50% de mujeres, 50% de varones. Pero esta representación en cargos de elección popular ha venido desconociendo en la práctica, por ejemplo, en la última conformación de este gabinete. Otro caso práctico en esto es, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Ayacucho, ya es una práctica que se va dando desde hace 3 elecciones para las direcciones del Colegio de Abogados de Ayacucho. Se exige la conformación de los que postulen a la directiva del Colegio de Abogados de Ayacucho tengan la obligación de que debe estar conformada su lista en un 50% por varones y un 50% por mujeres, ¿no? Para incentivar de esa manera la ruptura de estos roles tradicionales de género, por los cuales mayormente los varones son los que ocupan los cargos de representación en organizaciones sociales, o son los que copan los cargos de elección popular, como, reitero, lo estamos viendo en la conformación del último gabinete ministerial. ¿Por qué es importante el género? ¿No? Porque muchas veces se le ha visto como un discurso indecoroso hablar hablar de género, pero debemos ser conscientes que hablar de género es importante. ¿Por qué es importante hablar de género? Es importante hablar de género porque hablar de género es un discurso que cruza toda la estructura de la sociedad. Cruza toda la estructura de la sociedad porque en principio no se debe asumir que un varón o una mujer tienen características de roles naturalmente asignados. No se debe asumir que los roles se basan necesariamente en el sexo de las personas. Se debe comprender que los roles que uno desempeña dentro de la sociedad son construidos social y culturalmente y muchas veces impuestos por la cultura, ¿no? Yo les cuento otro ejemplo de la cotidianeidad. Cuando yo me iba a casar religiosamente hace 6 años, ¿no? Por si acaso yo soy bastante religioso, pero me parece fundamental considerar dentro de nuestro bagaje conceptual lo que es el género y la perspectiva de género. Cuando yo me casé hace 6 años religiosamente, recuerdo muchísimo que cuando asistí a las charlas prematrimoniales, nos exigen hacer a todos, la persona a cargo de estas charlas, en una parroquia X, no voy a mencionar cuál, nos dijo, empezó la charla, éramos varias parejas que estábamos en el salón, y empezó a decir, miren, novias, ¿no? Futuras esposas, cuando ustedes se casen, lo que ustedes tienen que hacer es, tienen que plancharle la ropa a sus esposos, tienen que cocinar y preparar los alimentos. Cuando tengan hijos, ustedes van a tener que sacrificar sus trabajos,
van a tener que eventualmente dedicarse y abocarse a exclusividad a cuidar a los hijos, porque el varón es el que, por mandato bíblico, así nos lo dijo, es el que tiene que suministrar los ingresos del hogar, es el que tiene que ser el soporte de toda la familia, y ustedes lo que tienen que hacer es darles pues unas condiciones de tranquilidad cuando sus esposos lleguen a casa. Yo estaba con mi ahora esposa al lado y ella escuchaba esto atónita y escandalizada, porque definitivamente dentro de los diálogos que habíamos tenido siempre desde nuestra relación de enamoramiento, ambos teníamos absolutamente claro que ese rol tradicional que se le había asignado a la mujer dentro del matrimonio, pues definitivamente era un rol que nosotros no íbamos a aceptar. Y entonces cuando la persona que nos estaba dando esa charla prenupcial dijo todo eso, lo decía con tal naturalidad y espontaneidad que parecía algo incuestionable, pues todo el salón de varias parejas que estábamos ahí se sorprendió cuando mi esposa levantó la mano y le dijo al que estaba dando la conferencia: yo no estoy de acuerdo con absolutamente ninguna de todas las cosas que usted acaba de decir, ¿no? Porque me parece, en una visión contemporánea del rol que tiene que cumplir una mujer dentro de la sociedad, no se puede tolerar que se nos esté diciendo que ese es el rol que nos toca cumplir, ¿no? Me parece que esa es una visión machista del matrimonio, tendríamos que desarraigar, ¿no? Nos estamos casando es porque realmente vamos a hacer un trabajo en equipo y nos vamos a dividir las responsabilidades y los roles. Y cuando tengamos hijos, tendremos que dividirnos ambos en el tiempo, ¿no? Y tendremos ambos que buscar un equilibrio entre nuestras labores y nuestra familia, ¿no? Y finalmente, para culminar este caso de la vida real que les estoy contando en mi experiencia personal, en efecto, cuando tuvimos un hijo hace 2 años, lo que hicimos es, yo había ganado un trabajo importante en la Corte Suprema de Justicia del país, mi esposa estaba trabajando en el Ministerio Público, y lo que hicimos es que ambos renunciamos a nuestros trabajos y ahora nos dedicamos a la actividad privada. ¿Y por qué? Porque hicimos un análisis y llegamos a comprender que si no hacíamos eso, uno de nosotros nada más hubiera tenido que renunciar, y ese que hubiera tenido que renunciar se hubiera tenido que abocar a exclusividad a cuidar a nuestro bebé por todo el cuidado y atención que necesita un bebé. Pero llegamos a la conclusión que la postura más equilibrada, aun cuando bastante arriesgada, pues era renunciar a esos trabajos que no nos iban a permitir hacernos cargo de manera equitativa en el cuidado de nuestro hijo. Bueno, finalmente, ahora estamos emprendiendo ya una labor independiente y privada en un consultorio jurídico particular, que gracias a Dios nos permite tener el tiempo necesario para dividirnos en los roles de cuidado y protección de nuestro menor y no descuidar también el ámbito laboral y de realización personal y profesional de ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se llega a entender, cómo es que se llega a asumir incluso en la vida práctica este tipo de actitudes? Pues comprendiendo la importancia del género como un discurso disruptivo frente a los tradicionales roles que se nos asignan a los varones y las mujeres en la sociedad. Entonces, en consecuencia, debemos comprender que el género es una construcción cultural que permite saber que aquello que define a uno u otro género puede ser modificado o transformado de acuerdo al contexto histórico, social y económico, ¿no? Por eso es que es importante considerar, hablar de género y comprender a qué está referido el género, ¿no? Debemos comprender también que existen diferencias entre lo que es el sexo, que viene biológicamente asignado al varón y a la mujer, y lo que es finalmente entonces el género. ¿Por qué? Porque el sexo hace referencia pues a características biológicas, anatómicas, fisiológicas, hormonales, que diferencian a un varón y una mujer. El género
aquellas características que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo, ¿no? El varón debe ser el que lleve los alimentos y el sustento del hogar. La mujer debe ser la que cuide los hijos. Bueno, esas son atribuciones de roles que la sociedad y la cultura le asignan a un varón o a una mujer. Otra diferencia, cuando hablamos en términos de sexo, existe una distinción entre un macho y una hembra. Pero cuando hablamos de género, existe una distinción entre mujer y varón, entre lo femenino y lo masculino. Cuando hablamos de sexo, esta es una categoría universal, ¿no? Un varón biológicamente, universalmente, siempre va a ser un varón, una mujer biológicamente, de manera universal, siempre va a ser una mujer. Pero los roles que se le asignen a un varón y una mujer van a depender siempre del contexto social, histórico, en el cual estén insertados ese varón y esa mujer. Por ejemplo, en el Perú no es sino hasta la década de 1960 que recién las mujeres empiezan a tener derecho a voto. Entonces, es ese contexto cultural y social que se dio en esa década que diferencia los roles dentro de la participación ciudadana que tenían las mujeres a comparación de lo que sucedía decenios antes o siglos antes, donde las mujeres no tenían derecho a voto. Entonces, esto va a depender de un contexto social, histórico y cultural. El sexo es algo que se adquiere biológicamente, es algo con lo que nosotros venimos a este mundo. En cambio, el género es algo que es aprendido socialmente. Los roles que desempeñamos y que se nos asignan dentro de la sociedad es algo que aprendemos socialmente. El sexo pues, es algo permanente, no es algo invariable. En cambio, el género, los roles que se nos asignan y que cumplimos dentro de la sociedad, pues es algo que es variable, nuevamente, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la comprensión cultural e histórica donde nos vengamos desarrollando o desenvolviendo, ¿no? ¿Qué es entonces dentro de todo este discurso el enfoque de género? Pues el enfoque de género es aquel instrumento teórico que nos va a permitir identificar los roles que realizan los hombres o los varones y las mujeres dentro de la realidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar asimetrías, inequidades que se producen entre estos roles que desempeñan los varones y las mujeres dentro de la realidad. Para eso sirve el enfoque de género. ¿Para qué más? Sirve el enfoque de género también porque es una herramienta analítica que posee incluso una dimensión política, porque el enfoque de género no se limita a identificar esas asimetrías o inequidades que se producen entre el varón y la mujer dentro de los roles que cumplen en la sociedad, sino que identificadas estas asimetrías, estas inequidades que se dan en la realidad social, lo que se busca es construir a partir de políticas públicas, construir relaciones de género equitativas. Y de esa manera, el enfoque de género permite, pues, insertado en la política pública, tener una gestión orientada en la igualdad social y de género, ¿no? Para que no digamos, todos los seres humanos somos iguales ante la ley por mandato constitucional, pero en la práctica de la realidad siguen existiendo inequidades entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, el Estado tiene un rol muy importante en cambiar y transformar esa realidad cotidiana que se da con mucha incidencia en la realidad latinoamericana, ¿no? E ir trabajando en políticas públicas, pues, que permitan esa igualdad entre varones y mujeres deje de ser meramente teórica y que empiece a ser una igualdad más real, una igualdad más práctica, ¿no? Entonces, a eso está referido el enfoque de género. El enfoque de género ya está vinculado a las políticas públicas,
aquello que el Estado debe hacer para que se vuelva una realidad, o al menos para que se promueva y se vaya desterrando poco a poco esas inequidades en las relaciones asimétricas que se dan entre los roles asignados y desempeñados entre varones y mujeres dentro de la sociedad, ¿no? Esto conduce a proponer, todo este discurso conduce a proponer entonces la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género también implica que nosotros comprendamos que dentro de la igualdad de género se va a requerir un trato idéntico. ¿Por qué? Porque los derechos y oportunidades, así como las responsabilidades de las mujeres y varones, no deben depender exclusivamente de su condición biológica. No porque eres mujer, estás condenada históricamente a ser siempre la ama de casa o quedarte siempre en el hogar. Yo recuerdo un caso muy marcado que me cuenta mi mamá siempre con algo de nostalgia. Cuando ella llegó a la ciudad de Ayacucho, con apenas 17 años, 16, 17 años, para estudiar en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ella tenía el deseo muy profundo de siempre de estudiar derecho. Ella quería ser abogada. Entonces, cuando le comentó esto a su hermano mayor, porque su hermano mayor ya vivía acá, le dijo, mira, he venido, acá hay una facultad de Derecho, que es una facultad muy respetada, yo quiero estudiar Derecho, ¿no? Y lo que le dijo su hermano, por esos roles tradicionales de género asignados, no, una mujer no puede ser abogada, no puedes estudiar Derecho. Tú eres mujer y la familia necesita una enfermera, ¿no? Entonces, tienes que estudiar enfermería, olvídate de eso del derecho. Finalmente, mi mamá terminó estudiando enfermería porque era lo que las mujeres debían estudiar y no derecho, ¿no? Entonces, la igualdad de género lo que promueve precisamente es que esos derechos, esas oportunidades deberían tener las mujeres y varones en igualdad, debe comprenderse que no tienen que depender exclusivamente de la condición biológica. Y por tanto, varones y mujeres deben tener las mismas condiciones, las mismas posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus oportunidades de superación. Pero también la igualdad de género requiere que comprendamos que existen circunstancias donde debe merecerse o donde debe aplicarse un trato diferenciado. Yo escucho muchas bromas que a veces se hacen en este sentido y que dicen, las mujeres tanto reclaman igualdad, entonces pues cuando salimos a cenar, ellas también pues paguen la cuenta y inviten a todos, ¿no? Tanto requieren igualdad, entonces pues que ellas hagan los trabajos forzados en el campo y los varones nos quedamos cocinando en el campo. No, no se trata de eso. La igualdad de oportunidades, responsabilidades y derechos, también en circunstancias excepcionales, requiere un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque no obstante que en algunos casos es importante considerar las diferencias biológicas de desigualdad histórica, debemos comprender a partir de considerar estas diferencias biológicas o de desigualdad histórica, por estas diferencias a veces se requiere o se merece un trato diferenciado. Por ejemplo, ¿cuándo? Las licencias por maternidad. Las licencias por maternidad, indudablemente, deben ser más prolongadas en la mujer, porque cuando una mujer da a luz a un bebé, el tiempo de recuperación biológico para que tenga las condiciones o las aptitudes necesarias para reinsertarse, por ejemplo, en sus actividades laborales, más aún si en algunos casos la mujer tiene que dar a luz a partir de una cesárea, es evidentemente un lapso de recuperación mucho más prolongado, a diferencia del varón, a quien se le da pues una licencia por paternidad de unos cuantos días, ¿no? Y justamente son los días de mayor soporte emocional,
de mayor atención, donde el varón pues necesite estar abocado exclusivamente al descanso o a la recuperación de su pareja, ¿no? Incluso en estos casos, ¿no? Y bien es cierto, se requiere un trato diferenciado por la condición biológica de la mujer, que está totalmente justificado cuando dan a luz. Existen incluso en algunas legislaciones que se ha ido un paso más allá todavía. ¿Por qué? Porque lo que han dicho es, inclusive, darle solo la licencia por maternidad a una mujer por 9 meses, perdón, por 90 días, eh, solamente a ella, incluso podría implicar un cierto trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque se está asumiendo y asignando nuevamente que solamente la mujer debe hacerse cargo de esos 90 días de exclusividad y las 24 horas del día del bebé. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en otras legislaciones? Como esto debe ser un trabajo en equipo y como deben haber roles compartidos, se le asigna la licencia por maternidad por el mismo periodo de tiempo también al papá, para que de esa manera se habilite que papá y mamá tengan pues la posibilidad de cumplir ambos ese rol que es de ambos, que no debe ser exclusiva y excluyentemente solamente de la mujer, ¿no? Entonces, dentro del género, hemos visto, el género se basa en un análisis de la construcción social o cultural de los roles que se asignan al varón y la mujer dentro de la sociedad. Hemos visto en esta parte también que el enfoque de género va un paso más allá y a partir de la identificación de estos roles que se cumplen en la sociedad, pues lo que se hace es exigir que los estados implementen políticas públicas para disminuir estas relaciones de asimetría o inequidad que existen entre varones y mujeres. Desde un enfoque de una igualdad de género, existen casos donde se requiere un trato idéntico, existen casos donde se va a requerir un trato diferenciado, ¿no? Se debe eliminar, se debe eliminar las brechas de género. ¿Por qué? Porque las brechas de género entre varones y mujeres expresan la desigualdad, expresan una desigualdad social, económica, cultural, que la sociedad produce entre hombres o varones y mujeres. Y estas brechas de género, en estudios estadísticos correlacionales, pues se miden a partir de indicadores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, ¿no? A partir de los cuales se puede ir midiendo cómo es que va la igualdad entre varones y mujeres dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces debemos tener la idea que esas brechas de género que existen incluso hasta el día de hoy deben progresivamente ser eliminadas. Y en esto los estados pues tienen un rol protagónico, tienen un rol fundamental que deberían cumplir a cabalidad, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la exposición donde la intención era dotarnos, digo dotarnos, porque para mí también algunos de estos conceptos han sido nuevos en el repaso que hemos hecho para la presentación que estamos realizando, dotarnos de herramientas conceptuales que nos permitan comprender mejor por qué es importante tener un marco internacional de protección de la mujer, ¿no? Esta primera parte del marco conceptual, que siempre es fundamental, estaba pues enfocado o estaba destinado a que nos saquemos de la mente esa idea errada que muchas veces se ha tenido sobre el género, ¿no? Sobre el enfoque de género, sobre la igualdad de género, porque muchas veces la inadecuada información que suministran algunos medios de comunicación o algunos actores sociales nos hacen pensar, hablar de género, enfoque de género, igualdad de género, es hablar de la comunidad LGTBI, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, la intención de esta primera parte era aclarar y distinguir ello, ¿no? Ahora, ustedes podrán seguramente compartir con su entorno cercano, con sus familias, que la teoría sobre el género, enfoque de género y la igualdad de género
está referido a algo más allá del morbo que se difunde erróneamente respecto a estos temas, pensando pues que estos temas tienen la finalidad de distorsionar las relaciones de identidad de los niños. No, no tiene que ver con eso. En realidad tiene que ver con una búsqueda de igualdad en los roles que cumplen los varones y mujeres para disminuir esa histórica asimetría que existe entre varones y mujeres en la realidad social, ¿no? Muy bien, entonces pasemos ahora a la segunda parte. Y esta segunda parte está enfocada en el marco internacional de protección de la mujer. La violencia contra la mujer visto desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Es importante aclarar algo. ¿Por qué los derechos humanos, no? ¿Por qué son importantes los derechos humanos y por qué hablamos tanto de derechos humanos? Los derechos humanos son solamente una moda, es algo que pasado el tiempo desaparecerá. Bien, cuando hablamos de derechos humanos, es fundamental considerar la historia de la humanidad. Es fundamental recordar la historia de la humanidad, porque si hacemos un repaso a la historia de la humanidad desde diversas perspectivas, vamos a caer en cuenta esta permanente lucha por el poder, esta pugna porque los desfavorecidos asciendan al poder, los poderosos dejen de tener ese poder y el poder sea de todos, pues ha sido una constante permanente en la historia de la humanidad desde que se tiene registro, desde Roma, desde Grecia, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea. Han habido guerras por conquistar nuevos territorios, por defender los territorios de los que estaban en sus campañas de conquista en la época de Grecia y de Roma, porque no queríamos estar bajo el yugo de los que conquistaban la Europa antigua de ese entonces, las guerras se daban entre persas y griegos, las guerras que se dieron dentro del propio Imperio Romano que terminaron fragmentándolo, eran pugnas por el poder, ¿no? Las pugnas por el poder que existieron en el gran imperio egipcio, ¿no? Donde los habitantes egipcios, cansados justamente del sometimiento al dios faraón, querían que exista una distribución más equitativa y mayores posibilidades de oportunidades para todos. Las guerras que se dieron en la edad moderna y contemporánea, las guerras mundiales, ¿no? Fueron una constante pugna por definir y determinar si si el hemisferio occidental o el oriental eran los que iban a poner las directrices en el mundo respecto a nuestras concepciones culturales, respecto al idioma, ¿no? Entonces, siempre ha habido una constante pugna por el poder, siempre ha habido una constante lucha, una constante guerra a lo largo de toda la historia humana. Siempre han habido actores que han ascendido y descendido del poder. Pero dentro de todas estas pugnas, dentro de todas estas guerras que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, más allá de las ideologías que pueden estar o no presentes detrás de todo este contexto histórico, por eso que en la primera parte de este cuadro yo pongo que la historia humana es un corsi e ricorsi, un volver nuevamente sobre los actos y sobre las ideas que se nos presentan como nuevas, sobre los hechos sociales del ascenso al poder y del descenso de otros, siempre se nos presentarán como nuevos. Dentro de todo ese contexto, siempre el ser humano como individuo se ha visto instrumentalizado, se ha visto vilipendiado, se ha visto asesinado en innumerables e incontables guerras, se ha visto siendo instrumentalizado dentro de los ejércitos de los conquistadores, dentro de los ejércitos contemporáneos, se ha habido instrumentalizado de mil y una formas en la historia de la humanidad. Y el discurso de los derechos humanos, justamente lo que trata de poner énfasis, de lo que trata
de avivar la conciencia de la sociedad, es que no es nuestra pertenencia a una nación, a una cultura, a una ideología, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. No es fundamental eso, porque todo eso es accidental. Todo eso es algo que no depende de nosotros. Todo eso es algo incluso dentro de lo cual nosotros nos vemos insertados. Pero lo que realmente importa, dicen los derechos humanos, es nuestra pertenencia a la especie humana. Lo que importa en los derechos humanos es que tengamos reglas universales para tratarnos los hombres unos a otros, cualquiera sea nuestra posición histórica accidental, con derechos iguales entre nosotros, a pesar de las diferencias de grupos a los que pertenecemos. Los derechos humanos sean reglas mínimas de igualdad universal, así uno sea de tez negra, de tez blanca, así uno sea latinoamericano, europeo, así uno sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, así uno sea de la costa, de la sierra o de la selva, no importe nada de ello, en la medida que el discurso de los derechos humanos nos van a permitir comprender que lo fundamental es nuestro reconocimiento como seres pertenecientes a una misma especie humana. Que nos reconozcamos los unos a los otros como humanos. Y que, como decía el genio del idealismo alemán, Immanuel Kant, los seres humanos sean reconocidos como fines en sí mismos y no como instrumentos o herramientas de algo más. Por eso es que nuestra constitución política peruana actual señala justamente que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, el ser humano. De eso trata el discurso de los derechos humanos, de revalorarnos como seres humanos, de revalorarnos como individuos, porque las ideologías, la revalorización de la cultura, la pertenencia a una nación, la búsqueda de identidad nacional, los nacionalismos, etcétera, etcétera, todo eso son constantes históricas que siempre han estado. Y todo eso son pugnas permanentes que se han dado en la historia de la humanidad, siempre han estado presentes y que probablemente siempre estarán presentes. Pero que dentro de esas pugnas que existe por el poder permanente dentro de la historia de la humanidad, lo que debemos entender es que el límite debe estar en el respeto y el reconocimiento de los seres humanos como individuos. También ahora recientemente la teoría de los derechos humanos ha planteado que debe estar también el reconocimiento de los seres humanos como colectivo, ¿no? Es importante comprender entonces la importancia del discurso de los derechos humanos como un marco general de esta segunda parte para pasar a lo siguiente, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen los estados entonces en el marco internacional de los derechos humanos, ¿no? Este discurso de los derechos humanos, al finalizar las dos guerras mundiales, dio origen justamente a una serie de pactos, convenios, tratados internacionales, por el cual todos los estados del mundo civilizado comprendieron que debían pues existir estas reglas mínimas de respeto entre unos y otros. Dentro del marco internacional, en nuestra región, hablando ya de Latinoamérica, existe una convención, que es una de las convenciones más importantes en cuanto a las herramientas que tenemos para el respeto de los derechos humanos, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en mérito al artículo 1.1 y al artículo 2 de esta convención, existe una triple obligación internacional de todos los estados que han ratificado esta convención. La primera obligación es la obligación de respetar los derechos y libertades de todos los habitantes. Los derechos y libertades justamente de todos los habitantes. La segunda obligación que tienen todos los estados que ratifican estas convenciones o esta convención interamericana es
la obligación de garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de su nación. Y la tercera obligación internacional es la obligación de adecuar el derecho interno a estándares internacionales de derechos humanos. Incluso contemporáneamente existe una obligación más, es la obligación de investigar y sancionar los actos de vulneración de derechos humanos que se puedan dar dentro de cada estado, ¿no? Entonces, ese es el marco de obligaciones internacionales que tienen aquellos estados que hayan ratificado esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. De aquí un paréntesis. A partir de estas obligaciones, en tanto son obligaciones de los estados, se puede comprender algo. Alguna vez la señora K dijo, a mi papá nunca la Corte Interamericana lo ha sancionado por vulneración de derechos humanos. Claro, es que nunca lo iba a sancionar. ¿Y por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo declara responsabilidad internacional de los estados, no de personas individuales. Si se quiere responsabilizar individualmente por violación de derechos humanos, pues para eso están los órganos jurisdiccionales internos y en el plano internacional está, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, es importante también tener claro ese concepto. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, fundamentalmente, solo declaran responsabilidad internacional de estados, no de individuos. Pero si se quiere buscar responsabilidades individuales, pues están los órganos internos de cada estado o la Corte Penal Internacional en el plano internacional. Seguimos. Hay obligaciones derivadas, como lo habíamos visto, hay más obligaciones, ¿no? Pero derivadas del deber de garantizar los derechos humanos. Por esas, todo Estado tiene el deber de prevenir los actos de vulneración de derechos humanos. Tiene el deber de investigar los actos de vulneración de derechos humanos. Tiene el deber de sancionar los casos de vulneración de derechos humanos, el deber de repararlos, ¿no? Porque no basta con prevenir, investigar y sancionar, sino que los estados deben tener mecanismos idóneos, eficaces de reparación y deben implementarse mecanismos y medidas de no repetición de las vulneraciones de derechos humanos que se hayan podido dar en algún contexto determinado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué mecanismos de protección de derechos humanos existen para las mujeres dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tenemos dos mecanismos. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es un órgano de la OEA, cuya función es, pues, estimular el respeto de las normas de derechos fundamentales de cada persona. Tiene más funciones que las vamos a ver a continuación, pero esta es la función, si se quiere, esencial. Estimular el respeto a las normas de derechos fundamentales de cada persona. Y otro mecanismo de protección se da a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana fue establecida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La función, pues, ejercer una función consultiva o de interpretación. Se pueden hacer consultas, interpretación de las normas de derechos humanos a la Corte Interamericana. Ciertamente la Comisión también puede hacer informes o opiniones, opiniones respecto a la materia de interpretación de derechos humanos, pero esta es una función que fundamentalmente ejerce la Corte Interamericana. También la Corte Interamericana decide jurisdiccionalmente cuando se suscita un caso entre la Comisión de un Estado, ¿no?, que haya ratificado la competencia. Si el Estado ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pese a todo el procedimiento preliminar que lo vamos a ver a continuación, la Comisión Interamericana, el Estado pues no respeta los derechos humanos o no los repara, pues allí se puede generar un caso contencioso que finalmente terminará siendo decidido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, dos mecanismos a los cuales podemos acudir. Podemos acudir a la Comisión Interamericana y, culminados todos los procedimientos que a continuación veremos, se puede acudir en última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las funciones ya más específicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hemos puesto solo las principales porque tiene muchas más, pero nos parece que estas 5 son primordiales que se conozcan. Primero, como ya lo habíamos adelantado, la Comisión Interamericana tiene por función estimular la conciencia de la importancia de los derechos humanos. Tiene la importancia de asesorar en materia de derechos humanos a los estados. Tiene la función de hacer seguimiento y observaciones sobre la situación de los derechos humanos en cada estado, incluso emiten informes anuales. Tiene la función de tomar acción frente a peticiones individuales respecto a alegaciones de vulneraciones de derechos humanos. Esto es importante porque a veces se piensa que solamente se puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de organismos especiales u otros mecanismos que a veces son desconocidos. No, un ciudadano puede presentar peticiones individuales. Y ahora en el contexto justamente de la pandemia, se ha incentivado muchísimo más el uso de plataformas virtuales, a partir de los cuales se pueden presentar peticiones individuales respecto a alegaciones de vulneraciones de derechos humanos. Entonces, los individuos pueden presentar peticiones individuales y también se pueden ciertamente presentar peticiones colectivas sobre vulneraciones de derechos humanos. Y otra de las funciones que tiene la Comisión Interamericana es preparar informes y formular recomendaciones a los estados. Se formula una petición y pues al final la comisión puede formular recomendaciones a los estados que estén involucrados en esa violación o vulneración de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se realizan las peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Las peticiones, como ya lo hemos adelantado, pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Se puede plantear la vulneración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero también, ojo, se puede plantear la vulneración de la Convención de Belén do Pará. Vamos a ver más adelante qué es la Convención de Belén do Pará. Pero cuando se formulan peticiones a la Comisión Interamericana, no solamente es porque se han vulnerado las disposiciones de la misma convención, sino que también puede ser por vulnerar alguna de las disposiciones de la Convención de Belén do Pará. Pero también se puede formular una petición por la violación de la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano en caso existe un Estado que no hubiera ratificado ninguna de las otras dos convenciones. ¿Qué pasa si mi Estado no ratificó la Convención Interamericana, no ratificó la Convención de Belén do Pará? Bueno, me voy a la Génesis, Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Considero que se han vulnerado esas disposiciones, en mérito de esas, también puedo formular una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el procedimiento de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Primero, una vez que se considera, cuando se presenta la solicitud, una vez que la Comisión Interamericana considera que se ha satisfecho los requisitos básicos para darle trámite a una petición, se inicia una fase de un proceso de transmisión de información. La comisión le dice, Estado X, por ejemplo, Perú, Estado peruano, se ha formulado una petición por la cual se me está comunicando de que presuntamente tú has vulnerado derechos humanos. Corro traslado de la petición. ¿Qué hace el Estado? El Estado se entiende que tendría que en esa fase suministrar información a la Comisión Interamericana respecto al caso que ha dado origen a esa petición. ¿Y qué tiene que hacerse después de eso? Una vez que el Estado suministre esta información, el peticionante puede formular observaciones a la información suministrada por el Estado y puede asimismo presentar nueva información.
La comisión, incluso en este procedimiento, en esta fase de suministro de información, puede citar a una audiencia, porque a veces también se piensa que solamente las audiencias se dan ante la Corte Interamericana, y eso no es correcto. Las audiencias también se pueden dar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la comisión puede citar peticionando y representantes del Estado, vengan, una audiencia. ¿Para qué? Para que se reciban informes, para que se reciban testimoniales o se presenten argumentos legales que puedan contribuir a una mejor solución sobre el caso. En casos excepcionales, la comisión puede efectuar incluso investigaciones in loco en un caso individual. ¿Qué son investigaciones in loco? Que el personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viaje al Estado que está involucrado en la petición y haga pues investigaciones en el mismo lugar donde presuntamente se habrían cometido las vulneraciones. Entonces, la comisión incluso podría realizar visitas in loco, que es eso, ¿no? Para profundizar la investigación en algún caso en concreto, ¿no? ¿Cuáles son, ojo que habíamos dicho, ¿no? Una vez que se considere que la petición ha satisfecho los requisitos básicos, inicia todo este trámite. Y la pregunta seguro es, ¿cuáles son esos requisitos básicos? A continuación los vamos a ver. ¿Qué requisitos básicos exige la Comisión Interamericana para dar inicio a todo ese procedimiento? Primer requisito, el peticionante, previo a concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que haber agotado los recursos internos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero denunciar que un familiar mío ha sido víctima de violación de la libertad sexual y las autoridades de mi país no hacen nada, ¿no? Entonces, en teoría, lo que exige este requisito es que tiene que darse la posibilidad de que las autoridades internas del país den una respuesta de solución a nuestra petición, ¿no? Entonces, agotamiento de recursos internos es que mínimamente yo primero haya presentado mi denuncia ante las autoridades oficiales, haya tramitado un proceso y en teoría haya llegado hasta la máxima instancia, pero yo considero que igual no he obtenido justicia, ¿no? Llegué hasta la Corte Suprema, de la Corte Suprema me fui al Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad de ese proceso, pero al final no he obtenido justicia y he agotado todos los recursos internos. ¿Qué me queda? Me voy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la comisión, la convención, más que la comisión, la Convención Interamericana señala que este requisito del agotamiento de los recursos internos no siempre es exigible. O sea, no tengo que esperar a que pase todo ese drama humano de agotar todos esos recursos en todos los casos. ¿Por qué? Porque se comprende que existen situaciones excepcionales donde no resultará necesario el agotamiento de estos recursos internos. ¿Cuándo? Por ejemplo, en situaciones de extrema urgencia. Mi familiar está desaparecido, las autoridades oficiales lo han retenido y no tengo noticia de su paradero. He acudido al Ministerio Público, a la policía, al Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, y nadie me hace caso. ¿Tendré que agotar los recursos internos? Sería un absurdo. Entonces, la Convención Interamericana dice, no se exigirá agotamiento de recursos internos cuando los recursos internos que existan en el Estado resulten siendo inidóneos. Pero también no se exigirá agotamiento de recursos internos cuando los recursos internos existentes terminen siendo insatisfactorios para el fin que han sido pensados. Por ejemplo, esto es algo que los profesores que me enseñaron derechos humanos nos decían. Imagínense ustedes
en un caso concreto haya una ley en un país que haya previsto la medida del habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo constitucional para exigir la liberación de una persona que esté detenida por alguna autoridad oficial. En términos muy básicos y elementales, es eso el habeas corpus. Sirve para muchísimas cosas más. Imaginemos que hay una ley de habeas corpus en un país X que ha previsto este mecanismo constitucional, pero le ha puesto un requisito adicional. Dice, solo procederán los pedidos de habeas corpus cuando se trate de casos que se hayan suscitado en estados de excepción constitucional, ¿no? Como lo que existía en la década de los 80 en Perú, estados de excepción constitucional, que restringían libertad de reunión, libertad de tránsito, etc. Entonces, imaginen que en un país X digan, los pedidos de habeas corpus solo se pueden tramitar cuando existen estados de excepción constitucional. Si no hay estado de excepción constitucional, no puede tramitarse los pedidos de habeas corpus. Entonces, una ley de ese tipo, pese a que ha previsto un mecanismo de habeas corpus, termina siendo una ley que no satisface la finalidad para la cual fue pensada, porque las vulneraciones contra la libertad personal no siempre se dan en estados de excepción constitucional. Es más, muchas veces se dan con mayor incidencia en casos donde no hay estados de excepción constitucional. Entonces, en ese supuesto, no será exigible el agotamiento de los recursos internos. Entonces, primer requisito, la regla es, para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que agotarse los recursos internos, salvo las excepciones que ya les he expuesto. Segundo requisito, la Comisión Interamericana exigirá también el caso que se le presente deba tener una decisión de un tribunal, perdón, en caso de que haya existido una decisión de un tribunal interno, ¿no? He formulado mi pedido ante las autoridades de mi país y estas han resuelto ya en máxima instancia. Entonces, lo que exige la Comisión Interamericana en esos casos, además, es que la petición se formule en un plazo no mayor a 6 meses. Seguí mi proceso penal, llegó a la Corte Suprema, de la Corte Suprema se fue hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional me notificó su decisión última en enero. En teoría, yo solamente tengo hasta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta julio, para presentar mi pedido ante la Comisión Interamericana. Pero la Comisión Interamericana, en esta regla de los 6 meses, no es tan rígido. Es un poco flexible porque entienden que hay algunas circunstancias en las cuales el pedido puede formularse más allá de los 6 meses. Incluso yo entiendo que podría formularse hasta varios años después de sucedidos los hechos. Imagínense ustedes el caso de algún menor de edad, varón o mujer, que haya sido víctima de algún acto de violencia o abuso sexual, que en el seno de su familia haya tratado de poner en conocimiento o incluso haya puesto en conocimiento esto de su familia y su familia no hizo nada, haya puesto esto en conocimiento de las autoridades oficiales, no le hayan hecho caso porque le han dicho, tú eres una niña, no, estás mintiendo, o ven con tus papás para recibirte la denuncia. Pasan los años y esta niña o niño es mayor de edad. Siendo mayor de edad, recién toma conocimiento de que puede acudir al sistema interamericano para reclamar el respeto de sus derechos que fueron conculcados hace muchos años. La pregunta es, allí podría exigírsele pena, pues plazo de 6 meses desde que presentaste tu denuncia, la tramitaron, no te la aceptaron, tenías 6 meses. No. La Comisión Interamericana y la Convención se ha puesto en esos supuestos y establecen que la petición de esta regla de los 6 meses no es rígida. Dependerá de las circunstancias concretas evaluar si es que más allá de los 6 meses
se ha presentado o no dentro de un plazo razonable. El tercer requisito está referido a que la Comisión Interamericana no tramitará alguna petición cuyos hechos que han dado origen a la petición ya pudieran estar siendo investigados a partir de una petición similar por otra organización gubernamental internacional similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, si presentaron su pedido, por ejemplo, al Comité Internacional para erradicar la discriminación contra las mujeres, ¿no? En un caso de discriminación, y también lo quieren presentar ante la comisión les dirá, ya no podemos ver tu caso porque ya hay otro organismo internacional que lo está atendiendo, ¿no? Entonces, son estos tres requisitos, en esencia, los tres requisitos básicos que la Comisión Interamericana evaluará para ver la procedencia del pedido y que se inicie todo este trámite, pues, anterior que ya habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento previo a someter el caso a la Corte Interamericana? No obstante todo el procedimiento que hemos visto de recolección de información hasta citación a una audiencia, existe un trámite adicional o existen trámites característicos que pueden dar de manera adicional en la Comisión Interamericana. Por ejemplo, no todos los casos tienen que llegar a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden existir casos donde se promueva o se dé una solución amistosa, algo así como una transacción, hablando coloquialmente, ¿no? Discutimos con mi vecino, para no denunciarnos, mejor transemos y firmemos un acuerdo. Bueno, eso también existe a nivel de la Comisión Interamericana. El peticionante puede sentarse a dialogar con el Estado y decirle, bueno, ¿para qué vamos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mejor hagamos una solución amistosa. Cuando se da este tipo de pedidos de llegar a una solución amistosa, el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será velar porque el acuerdo al que arriben el peticionante y el Estado se encuentren fundado, esto lo dice la Convención, en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Es decir, no se van a aceptar pues, acuerdos o soluciones amistosas que pongan en ventaja o desventaja a una de las partes, ¿no? Se procurará siempre que estos acuerdos de solución amistosa pues, se encuentren dentro de los márgenes mínimos razonables, procuren una real reparación integral para la víctima del suceso, ¿no? No se van a tolerar ni se van a aceptar pues, soluciones amistosas que no impliquen esa reparación integral a las víctimas, ¿no? Y también debemos comprender que si no existe esta solución amistosa, ¿qué es lo que sucederá? Bueno, ya se recabó la información, ya se llevó a cabo la audiencia preliminar ante la Comisión Interamericana, hice todos los esfuerzos, no hubo solución amistosa, entonces lo que la Comisión Interamericana hará es elaborar un informe donde establecerá conclusiones, donde se dirá, pues, el Estado X, Y o Z ha vulnerado tal derecho humano, ¿no? Ha vulnerado tal derecho humano, ¿no? Y este informe de la Comisión se comunicará al Estado infractor. Y a ese Estado infractor se le da un plazo prudencial, lógicamente, no le vamos a dar una semana, 15 días, ¿no? Será un plazo prudencial de acuerdo a las circunstancias, para que el Estado, miren, de manera secreta, tome las medidas de reparación, ¿no? O sea, hasta allí, todo lo que se esté tratando, todo lo que se esté viendo con la Comisión Interamericana, incluso las medidas de reparación que eventualmente pudiera adoptar el Estado, te da la posibilidad de que para que el Estado pues no tenga una imagen internacional de un demérito de ser declarado vulnerador de derechos humanos,
se le da la posibilidad que de manera secreta adopte medidas de reparación para esta víctima. Y pese a todo esto, todo ese chance que se le ha dado al Estado, el Estado no aplica estas medidas, o aplicándolas estas medidas resultan insuficientes, eventualmente puede elevar un informe final. O sea, informe preliminar, pero ya si después de todo el plazo que se le dio al Estado no cumplió deficientemente, la comisión elevará un informe final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lógicamente ante la Corte Interamericana pues se tramitará un caso ya contencioso, ¿no? Con audiencias públicas, donde finalmente se podrá eventualmente decretar la responsabilidad internacional del Estado que haya vulnerado los derechos humanos, ¿no? Hay algo importante también que debemos entender de cara al sistema interamericano de derechos humanos, y es que puede existir una adopción de medidas urgentes. Así como dentro de los procesos comunes u ordinarios existen medidas cautelares, pues dentro del sistema interamericano existen medidas urgentes de protección. La particularidad es que estas medidas urgentes se pueden otorgar o conceder tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, no solo la Comisión, perdón, no solo la Corte, porque acá dentro de la jurisdicción interna ordinaria es la Corte, ¿no? Es el Poder Judicial el que otorga las medidas cautelares. En el sistema interamericano no. La Corte las otorga, pero también las puede otorgar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto se otorga solamente en casos urgentes para evitar daños irreparables en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados, ¿no? Es como la prisión preventiva. ¿Por qué se le pone en teoría prisión preventiva a una persona? Porque existen pruebas ya prácticamente suficientes que prácticamente demuestran que esta persona es culpable, pero por una formalidad tenemos que seguir el proceso, ¿no? Para que esta persona tenga la posibilidad de defenderse. Pero con las pruebas que tenemos ahorita, prácticamente esta persona es culpable. Entonces, como prácticamente es culpable y esta persona de seguir libre puede perturbar las pruebas, es decir, puede amenazar testigos, fabricar documentos o eventualmente tiene los medios para fugarse, mejor lo internamos preventivamente para que si a futuro lo condenamos, pues cumpla su pena. Algo similar es acá. ¿Por qué se adoptan las medidas urgentes? Se adoptan las medidas urgentes porque si no se adoptan esas medidas, los hechos que están desencadenando la vulneración de derechos humanos pueden terminar generando pues consecuencias irremediables o daños irreparables en las personas, ¿no? Y estas medidas se pueden solicitar aún en casos no sometidos a la competencia de la Corte. Por eso es que aclaramos que también la Comisión los puede dictar, ¿no? Uno de los casos más recientes donde se adoptaron medidas urgentes a favor de sujetos dentro del Estado peruano fue en este caso de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando salió elegido PPK con el gobierno, con el Congreso mayoritariamente fujimorista, existía pues en este contexto de confrontación permanente que había entre el Congreso fujimorista y el gobierno, existía un grave riesgo a que justamente el Tribunal Constitucional, que era el que iba a decidir sobre la constitucionalidad de las medidas que estaban tomando uno y otro ente del gobierno, existía el grave riesgo de que se las saque a los miembros del TC convenientemente para que quedemos en un escenario de no tener magistrados declaren sobre la constitucionalidad o no de las acciones de gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Eso era un contexto sumamente grave para el Estado peruano, y entonces se solicitó que se adopten medidas urgentes, y el sistema interamericano adoptó esas medidas urgentes y le pidió al Estado peruano que mantenga a los miembros del Tribunal Constitucional en sus cargos mientras se resolvían estas controversias
de solución de las competencias que podían o no ejercer tanto el legislativo como el ejecutivo en el Perú. ¿Por qué era un caso urgente? Era un caso urgente porque si se hubiera materializado la salida de los miembros del Tribunal Constitucional en ese contexto, pues finalmente las consecuencias pudieron haber sido terribles. Pudieron haber sido terribles porque sin control constitucional de los actos de gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pudo haberse entrado en una circunstancia donde cada uno hubiera podido hacer lo que hubiera querido y hubieran podido existir consecuencias más nefastas que las consecuencias ya nefastas que por sí tuvimos con la muerte de 2 ciudadanos en las protestas que se dieron en el marco de los reclamos que se dieron contra el presidente Merino, ¿no? Entonces, son más o menos esos contextos, esos casos donde se pueden aplicar medidas urgentes para la protección de derechos humanos, ¿no? Muy bien, veamos un poco ahora de los conceptos de violencia contra la mujer para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miren, la violencia contra la mujer es algo que no se puede ver pues a medias, es algo que no se puede decir solo la violencia es física, solo es psicológica y está, no. Para la Corte Interamericana se recuerda que la Convención de Belén do Pará, la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la misma dignidad humana. De una manifestación, ojo, todo lo que hablamos en la primera parte, de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión, que afecta negativamente sus propias bases. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Rosendo Cantú y otra versus México, en su sentencia el 31 de agosto de 2010, en el mismo sentido, caso Favela Nova, Brasilia versus Brasil, su sentencia del 16 de febrero de 2017. Entonces, para comprender el real contexto y la dimensión desde la que se ve desde un enfoque de derechos humanos la violencia contra la mujer, era importante, por eso que en la primera parte hablemos de género, enfoque de género, de la igualdad de género, porque para la jurisprudencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia que se ejerce contra las mujeres dentro de Latinoamérica no es solamente, pues, violencia de derechos humanos física, psicológica, sino que repercute, ¿no?, una manifestación de esas relaciones históricas de asimetría de las cuales hablábamos al inicio. Y por esa razón es que los actos de violencia contra la mujer, ya comprendido dentro del sistema interamericano, trasciende todo, lo étnico, lo cultural, lo económico, lo religioso, lo educacional y la edad, porque las mujeres, no importando su edad, su condición económica, su grupo étnico, religión, siempre, lamentablemente, son sujetos especialmente vulnerables dentro de nuestra realidad latinoamericana, pero también dentro de nuestra realidad mundial, ¿no? Entonces, la concepción y la comprensión de lo que es la violencia contra la mujer es muchísimo más amplia cuando se le analiza y se le ve desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué un marco de protección especial para las mujeres, no? Porque se reconoce una situación de hecho y una constante histórica a la cual ha sido sometida la mujer. Como lo señala la Convención de Belén do Pará en su preámbulo, la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Por eso es que a veces se ve con un poco de gracia, ¿no?, cuando salió el colectivo Ni Una Menos en nuestro país, denunciando los graves casos de violencia que muchas veces terminaban lamentablemente en feminicidios,
existían muchos varones que lo tomaban a tono de sorna o de gracia y que decían ni una menos, no, ni uno menos o todos no menos, ¿no? Porque los varones también somos víctimas de violencia, porque los varones también a veces somos sometidos. Que ahí está, pues a veces. En cambio, la diferencia es que en el caso de las mujeres estructuralmente incluso son víctimas de violencia de mil y una maneras, lo cual los varones dentro de la sociedad no somos víctimas de la manera y en la magnitud. Las mujeres son violentadas dentro de nuestra sociedad. Por eso que es importante que existe un marco de protección especial para las mujeres, porque se está reconociendo una situación de hecho, de que las mujeres son un grupo de especial vulnerabilidad dentro de nuestras sociedades. ¿No les habrá pasado a alguno de ustedes o a alguno de sus familiares, por ejemplo, cuando han querido, hace algunos años, ir a denunciar a una comisaría un hecho de violencia doméstica, la policía les haya dicho, señora, ¿para qué viene a denunciar? Reconcíliese con su marido. ¿Para qué vienes a denunciar, señorita? Enamorado ya no lo va a volver a hacer. No se quiere atender las denuncias. Y ese no querer atender las denuncias es una forma de una comisión-promisión de alentar la vulneración de derechos humanos de las mujeres. Porque si no se atienden las denuncias que hacen las mujeres ante el sistema formal de justicia que tenemos, está alentando, lamentablemente, que se sigan suscitando actos de violencia contra las mujeres. Por eso es que las mujeres son un grupo de especial vulnerabilidad y merecen un marco de protección especial. Entonces, a las que son mujeres y estén escuchando esta disertación esta noche, si algún varón les dice en alguna oportunidad, pero ¿por qué ustedes solamente reclaman? Les han creado ahora su delito de feminicidio, debería existir varoncidio. Siéntense a conversar y explíquenle lo que estamos dialogando ahora, ¿no? De que los varones no somos víctimas de violencia estructural socialmente, como sí lo son las mujeres. Por eso es que merecen un marco de protección especial a diferencia de las mujeres. Los varones que estén escuchando esta disertación, aprendamos a comprender eso, ¿no? Aprendamos a aceptar dentro de nuestra realidad social contemporánea, lamentablemente, no existe aún un ámbito de igualdad material entre varones y mujeres, sino que estamos en camino de construirlo. Y algún día, ojalá más pronto que tarde, podamos lograr y conseguir ese objetivo. Establece la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, que es una convención muy importante cuando hablamos de casos de violencia contra la mujer, establece que toda mujer es sujeta a protección tanto en el ámbito público como privado respecto de cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. La Convención de Belén do Pará existe para decirle a todas las mujeres que van a ser protegidas cuando se vean sujetas a alguno de estos contextos de los cuales estamos dando cuenta, así sea cometido en un ámbito público como también en un ámbito privado, ¿no? Para eso existe la Convención de Belén do Pará, para luchar, para erradicar todos estos actos de violencia en todo lugar y en todo momento. ¿Cuáles son las modalidades de violencia que ha reconocido o que ha recogido la Convención de Belén do Pará? Sin que sea un numerus clausus, porque es algo aperto, es un numerus apertus, es algo que está aperturado a lo que la realidad vaya generando como necesidades de que puedan ser incorporados dentro de los actos de la convención para ser catalogados como actos de violencia, ¿no? No es que solamente lo que está en el artículo es las únicas modalidades, no. Son modalidades que se han puesto como los casos más típicos o más usuales, pero que no cierran definitivamente la posibilidad que la realidad nos muestre otros casos en los cuales, o otros contextos en los cuales
puedan dar los casos de violencia, ¿no? Entonces, pero para la Convención de Belén do Pará, las modalidades de violencia, la física, sexual o psicológica, se pueden dar pues dentro de la familia o unidad doméstica, en cualquier relación interpersonal también. El agresor, señala la Convención de Belén do Pará, puede compartir o haber compartido domicilio con la mujer, porque existen muchos casos donde el agresor no necesariamente sigue viviendo con la víctima. Pueden ya haberse divorciado, pueden haberse separado de hecho, terminado la relación de enamoramiento, pero lamentablemente puede seguir siendo un agresor, ¿no? Entonces, para la Convención de Belén do Pará está totalmente claro, no necesariamente estas situaciones de violencia se van a dar en contextos donde sigue existiendo esa relación de pareja. También esto se puede dar cuando es perpetrado en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. No solamente la Convención de Belén do Pará se ha puesto en un contexto en la cual víctima y victimario han tenido una relación de familia o en una unidad doméstica, no. Para la Convención de Belén do Pará, los actos de violencia pueden ser perpetrados además por cualquier persona integrante de la comunidad donde vive una mujer. Y finalmente, la Convención de Belén do Pará también se ha puesto en el supuesto de que los actos de violencia pueden también incluso ser lamentablemente perpetrados o tolerados por el Estado o sus agentes, donde quiera que sea que ocurra este hecho, lo cual incluso le dota de mayor gravedad a los actos de violencia que se puedan suscitar contra las mujeres. ¿Cuáles son las principales acciones que deben adoptar los Estados partes que hayan suscrito la Convención de Belén do Pará? Las obligaciones internacionales que tienen los Estados que hayan suscrito esta convención es, primero, deben diseñar programas de educación apropiados para contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas que se basen en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados, el hombre y la mujer, legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. ¿Ven por qué era importante la primera parte de los conceptos preliminares? Porque la Convención de Belén do Pará nos habla de superioridad basada en género o en papeles estereotipados, y cuando hablamos de eso ahora ya sabemos a qué nos referimos. También otra obligación internacional es que se debe fomentar la educación y capacitación del personal en administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Y también se debe dar servicios apropiados para la atención a la mujer sujeta a violencia por medio de entidades públicas y privadas, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuidado y custodia de los menores afectados. Respecto a la segunda obligación, eso seguramente lo verán más adelante en el diplomado, pero esto, por ejemplo, está referido a que cuando existen casos de violencia contra la mujer, se debe resolver desde una perspectiva de género. Y como ya lo saben, una perspectiva de género implica que quien tenga a su cargo la resolución del caso debe ser consciente de esas relaciones de asimetría en las cuales se ven las mujeres, debe ser consciente de esos roles estereotipados que se le asignan a las mujeres en cada caso concreto que se dé en la realidad. En suma y en puridad, debe asumir y aceptar que cuando una mujer se ve inserta dentro del sistema de administración de justicia, lamentablemente, probablemente va a estar en una situación de desventaja respecto a su agresor, por situaciones de índole económica, porque cuando es ama de casa no tendrá los recursos para contratar una adecuada defensa, y lamentablemente a veces las defensas que nos pone el Estado no terminarán siendo idóneas, por razones de temor o de miedo a continuar los actos de denuncia contra sus agresores, y múltiples otras circunstancias deberán ser valorados y tomados en consideración
por las personas que tengan a su cargo las decisiones de este tipo de casos, ¿no? Y en cuanto a la tercera obligación, pues está referido a que deben implementarse adecuados mecanismos que permitan tener centros de atención y de protección e incluso refugios, señala la convención, que permitan pues conjurar esos actos de violencia que pueden terminar siendo irreparables o irremediables en los casos donde se susciten actos de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Qué mecanismos de protección ha previsto la Convención Belén do Pará para la protección de las mujeres? Esto lo desarrolla la Convención de Belén do Pará en el artículo 10 hasta el artículo 12, y lo que se señala es que se debe, primero, incluir en los informes remitidos a la Comisión Interamericana de Mujeres información sobre las medidas adoptadas. ¿Qué quiere decir esto? Los estados anualmente envían informes respecto al respeto de derechos humanos que se da en cada estado. Dentro de estos informes, por obligación internacional, conforme lo establece la Convención de Belén do Pará, debe enviarse información vinculada a cuáles son aquellas medidas que los estados vienen implementando para justamente conseguir y consagrar la igualdad entre varones y mujeres, pero también para la prevención, sanción y no repetición de actos de violencia contra las mujeres. Entonces, ese es un primer mecanismo de protección previsto la Convención de Belén do Pará. Segundo mecanismo es que se puede requerir opiniones consultivas sobre interpretación de la convención, ¿no? Tenemos dudas de cómo se puede aplicar la Convención de Belén do Pará en un caso determinado, cómo deberíamos interpretar determinado articulado para adoptar una política de Estado. Se puede requerir que se emite una opinión consultiva, ¿no? Sabemos a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana misma, si es que existe un caso ya en trámite ante ese instante. Otro mecanismo de protección previsto es que se pueden formular las peticiones de violación del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. ¿Ante quién? Ante la Comisión Interamericana, como ya lo habíamos dicho antes. ¿Qué dice el artículo 7? Pues el artículo 7 establece todos los derechos que tiene una mujer: derecho a no ser violentada física, psicológicamente, sexualmente, a tener igualdad de oportunidades laborales, a tener igualdad de trato social, a que se rompan esas brechas de los roles estereotipados y asignados, una serie de derechos que deben Los reconocerse y miembros, respetarse a la mujer que están contenidos en el artículo 7. Si en un caso concreto se considera que este artículo ha sido vulnerado o violentado, pues se puede denunciar su vulneración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con eso terminamos esta segunda parte de la disertación y entramos a la parte final, a los casos del sistema interamericano relativo al género o a la violencia contra la mujer. Hemos tomado algunos casos también, un caso me parece del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que me pareció muy importante, y uno o dos casos del Comité Internacional de Prevención o Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, empezamos esta exposición muy sintética y breve de los casos. El primer caso que tenemos es un caso importante porque es la primera experiencia que tuvo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a un caso donde se evaluó o se valoró la perspectiva de género. Este caso se suscitó en el año 1983. ¿Qué sucedió? Costa Rica solicitó un análisis de compatibilidad de su legislación con los estándares internacionales de derechos humanos. Lo que se dio es que Costa Rica le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: miren, señores de la Comisión, hemos emitido una ley de nacionalización, ¿no? Y queremos ver pues si esta ley cumple o no estándares internacionales de derechos humanos. Y lo que sucedió es lo siguiente: cuando la Comisión Interamericana evaluó esta ley le otorgaba algunas consideraciones especiales, por así decirlo, algunas ventajas
a aquellas mujeres que no tenían nacionalidad costarricense, pero que para adquirir esta nacionalidad contrajeran nupcias o se casaran con los varones costarricenses, ¿no? O sea, esta ley decía, si una mujer que no tiene la ciudadanía se casa con un varón costarricense, por ejemplo, no va a pagar impuestos o algo similar, ¿no? O sea, le daba algunas ventajas. Pero esta ventaja no existía en el caso de los varones. O sea, si había un varón no costarricense que se casaba con una mujer costarricense, ninguna ventaja. Entonces, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, un momento, esta ley lo que está haciendo es está alentando una práctica ratificada como una práctica histórica de conferir al esposo la autoridad en el seno del matrimonio y de la familia, porque solamente se está alentando que sean las mujeres las que se casen. Esto genera, dijo la Comisión Interamericana, una desigualdad conyugal. ¿Por qué? Porque el esposo le va a decir, pues mira, porque te has casado conmigo costarricense, has adquirido la nacionalidad. Porque te has casado conmigo, has adquirido estas ventajas dentro de Costa Rica. Entonces, por esa razón es que se requirió al Estado adoptar las modificaciones a esa ley que aseguren un trato igualitario entre varones y mujeres. Entonces, cuando lo vemos desde un enfoque de género, eso que parecería, pues, qué bien, ¿no? Que cuando la mujer se casa le den esas ventajas. Cuando lo vemos desde un enfoque de género, decimos un momento, aquí hay algo peligroso, ¿no? Aquí hay algo que subrepticiamente, disimuladamente, está alentando esa práctica histórica de conferir al esposo esa autoridad en el seno del matrimonio y de la familia, ¿no? Entonces, eso desalienta las relaciones de igualdad que tendría que existir entre varones y mujeres. El primer caso que se dio en la jurisprudencia o en la experiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se dio en el año de 1983. Segundo caso, está contenido en el informe final del caso Raquel Marín de Mejía. En marzo de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la violación de la libertad sexual es una modalidad de tortura, ¿no? O sea, no solamente es un delito tipificado en el Código Penal de la mayoría de los países, no. La violación de la libertad sexual es además una modalidad de tortura. ¿Desde cuándo se ha declarado internacionalmente así? Desde el año 1996. Solo que muchas autoridades tienen a su cargo este tipo de investigaciones, probablemente no se han enterado todavía. El Estado peruano, en este caso, en el caso Raquel Marín de Mejía, no respondió a las solicitudes de información. Se presentó una petición por graves vulneraciones de derechos humanos de esta persona, y de acuerdo al trámite, ¿qué es lo que tenía que hacer el Estado? El Estado tenía que contestar y suministrar información, ¿no es así? Pero ¿qué hizo el Estado peruano? Actuó a la criollada. Ah, bueno, si no les doy información, no van a poder responsabilizarme de nada. Ello conllevó a establecer un análisis sobre las cargas, tipo y carácter de las pruebas en la tramitación de los casos ante el sistema interamericano. Conforme al artículo 42 del reglamento de la Comisión Interamericana, se decretó que existía una presunción de veracidad de los hechos denunciados por la omisión de información en la que había incurrido el Estado peruano. Se basaron para ello en la consistencia, en la credibilidad y especificidad del relato. A los que son estudiantes de Derecho o tal vez abogados aquí, esto les sonará un poco al Acuerdo Plenario 2-2005, ¿no? Se puede condenar en aquellos casos donde existe una versión consistente, creíble y específica. Bueno, ¿de dónde viene eso? No es que los jueces de la Corte Suprema se iluminaron y descubrieron la pólvora, no, esto ya se había dicho desde el año 1996 en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y además, se consideró en este caso el contexto notorio del control militar en Perú que se suscitaba en esos años,
cual pues está totalmente documentado e informando extensamente en informes de varias organizaciones internacionales, donde se daba cuenta de que era una práctica lamentable y recurrente, de que se acudía pues a la práctica de violaciones de mujeres por parte de los agentes del orden oficial del Estado peruano, ¿no? Entonces, este caso, Raquel Marín de Mejía, es un caso también importante, ejemplifica la importancia de ver y analizar los casos de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género. El caso de XY. En octubre de 1996, también se emitió el informe final del caso XY. ¿Qué sucedió? Este es un caso interesante, por lo que vamos a ver a continuación. El caso surge a partir de la denuncia de una práctica rutinaria que se da en los centros penitenciarios en Argentina. ¿Cuál era esta práctica? Pues era una práctica lamentable y nefasta. A las mujeres que visitaban a los reclusos, regularmente se les sometía por el personal penitenciario, en este caso de Perú sería por el personal del INPE, a inspecciones vaginales. ¿Para qué? Por medidas de seguridad, para que no lleven nada en su órgano reproductor femenino. El caso concreto, lo que sucedió, miren, es que en el año 1989 se denunció por parte de una esposa, X, le ha puesto X para preservar su identidad, y así está en la jurisprudencia de la Corte, no es que hemos puesto nosotros. En la jurisprudencia de la Corte está como el caso X y Y. X, que era la esposa, denunció que su hija, Y, de apenas 13 años, así como ella, habían sido inspeccionadas al visitar un centro penitenciario. Cuando la mamá denunció este hecho ante la jurisdicción ordinaria, no obtuvo una respuesta satisfactoria. En primera instancia sí le dieron la razón, ¿no? Dijeron que esa era una práctica que debía desterrarse, pero cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Argentina, la Corte Suprema Argentina, muy teórica, viendo temas de ponderación, dijo que no había ninguna vulneración. Muy bien, así es que llevaron el caso hasta la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de estos hechos denunciados, en una posición que a mí me parece tal vez comprensible en esos años, porque no existían pues sistemas de escaneo del cuerpo, como ahora sí podrían, por ejemplo, implementarse, lo que dijo es, no se ordenaba la supresión de esas prácticas, pero que sí se debía implementar las siguientes medidas en caso se utilizara ese mecanismo. Primero, que esto solamente debía aplicarse cuando fuera un caso en estricto necesario, cuando fuera un caso que definitivamente tenía que aplicarse o implementarse esa medida de inspección. Las circunstancias concretas, no existiera otro remedio, no había otra alternativa más que efectuar esa inspección. Segundo, que si se llegara a ese extremo, esto siempre debería ser practicado por personal sanitario, no por el INPE, por personal sanitario. Y que de ser posible, siempre debía mediar una orden judicial que autorizar este tipo de inspecciones, ¿no? Entonces, este es otro caso importante dentro de la experiencia latinoamericana que da cuenta de considerar pues el análisis de los casos desde un enfoque o desde una perspectiva de género, ¿no? Seguimos. Caso del penal Miguel Castro Castro. El caso Miguel Castro Castro en realidad pues es un caso que sirve como ejemplo de casuística para ejemplificar muchísimas vulneraciones de derechos humanos desde distintos ámbitos y perspectivas. Y una de esas es para analizarlo desde la perspectiva de la violencia, desde un enfoque de género. La sentencia en este caso se emitió el 25 de noviembre de 2006 y el dato puntual de todo lo que es el megacaso de Miguel Castro Castro, que importa para esta exposición, es que dentro de los hechos que se dieron por acreditados, se dio por acreditado un contexto en el cual se forzó a las internas de este establecimiento penitenciario a permanecer desnudas en el
hospital, y que durante ese contexto, en el hospital, perdón, en el centro penitenciario, que durante ese contexto eran permanentemente vigiladas por hombres, por varones armados. Y eso para la corte configuró violencia sexual, que generó sufrimiento psicológico y moral. Esto además de la incomunicación absoluta, fue especialmente grave con las reclusas que eran madres de familia. Además, dijo la corte, se afectó los derechos de estas mujeres por la desatención de sus necesidades fisiológicas. Por ejemplo, aquellas mujeres que tenían su periodo menstrual. Imagínense el cuadro humano dantesco de tener a mujeres desnudas, siendo vigiladas constantemente por hombres armados, las cuales ni siquiera se les daba posibilidad de tener unas mínimas condiciones de higiene, ¿no? Casos cruentos y violentos de la realidad dan cuenta pues de esta violencia sistemática y estructural que se da contra las mujeres especialmente, y que felizmente son prácticas que se van desterrando de nuestra realidad. Caso CEDAW, caso del CEDAW, el CEDAW, como les había dicho, es el Comité Internacional de Prevención de Erradicación de las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y este es el caso Staub-Gallo. En este caso, el CEDAW emitió un dictamen el 23 de julio de 2012, hace no muchos años, en el cual Staub-Gallo fue víctima de violencia psicológica sistemática. ¿Qué sucedió? El cónyuge de esta mujer no la dejaba salir de su domicilio sin su consentimiento, ni tampoco buscar empleo. Le decía que su permanencia en Bulgaria, este es un caso de Europa, que su permanencia en Bulgaria dependía de él, y la amenazaba con mandarla a encarcelar. Además le mencionaba que le ingresaría a una institución psiquiátrica, que la deportaría a ella, a Gambia, y que su hija se quedaría con él. Le hacía comentarios crueles sobre su aspecto físico, su color de piel y hasta de su analfabetismo, ¿no? O sea, una forma sistemática de violencia donde ya en la experiencia internacional en Europa se da cuenta que pues dentro del discurso de los derechos humanos no solamente encontramos responsabilidades de agentes estatales, ¿no? Como siempre a veces erróneamente se vende la idea que los derechos humanos criminalizan a los agentes del Estado, ¿no? Aquí tenemos un caso muy concreto donde se declaró la vulneración de derechos humanos por parte de un cónyuge, por parte de una persona individual, ¿no? Entonces, donde en este caso en concreto, pues se sometía a una crueldad, a una violencia psicológica grave a una mujer, ¿no? Imagínense que ustedes son analfabetas, están ilegales en un país, que han tenido un hijo con una persona y que las sometan a este dantesco escenario de violencia psicológica, ¿no? Donde ni siquiera las dejan salir de su domicilio, ni siquiera buscar trabajo, que las amenazan con quitarles al hijo, que las van a deportar a otro país. Entonces eso es algo bastante dramático, que lógicamente son casos que no deberían volverse a repetir. Tenemos otro caso del CEDAW, que es el caso Ana Belousova versus Kazajistán. En este caso, el CEDAW emitió su dictamen el 13 de julio de 2015. Y aquí lo que se dio es que se analizó pues, el tema de la igualdad de empleo y cómo es que la igualdad de empleo puede verse seriamente perjudicado cuando se somete a las mujeres a violencia en el trabajo, ¿no? El caso típico es el hostigamiento sexual. Incluye contactos físicos e insinuaciones, pero también observaciones de tipo sexual, sean estas directas o implícitas, ¿no? Y también implica exigencias sexuales que sean verbales o de hecho. Se describió que todo ese contexto puede configurar hostigamiento sexual. Lo grave y lo que le pone pues la cereza del pastel a la crueldad de este tipo de actos de hostigamiento sexual es que muchas veces el hostigamiento sexual pues puede producir una grave afectación emocional en las mujeres, porque la mujer puede considerar, llegar a creer, si no
accede a esos requerimientos, puede terminar no ascendiendo en sus puestos laborales o finalmente hasta puede terminar siendo despedida, ¿no?, de su centro de labores. Entonces, en este caso se analizó justamente todas las implicancias de lo que generan los contextos de hostigamiento sexual y claro que se declaró la responsabilidad internacional de Kazajistán no haber adoptado medidas idóneas o adecuadas que previnieran este tipo de contextos y actos vejatorios para las mujeres, ¿no? Tenemos el caso Siliadin versus Francia también. Este es un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se sentenció el 26 de julio de 2005. Siliadin era una menor de edad, se encontraba en condición de ilegal en Francia. Ella tenía miedo de ser arrestada por la policía francesa, ¿no? Como muchos, por ejemplo, de los ciudadanos inmigrantes que han llegado a Perú o los que emigran de Perú a otros países y tienen la condición de ilegales, que tienen un profundo temor de ser detenidos por las autoridades oficiales. En este caso, Siliadin fue acogida, entre comillas, por el señor y la señora B, así se denominaron en la sentencia, quienes pues alimentaban a Siliadin, ¿no? Pero que le inducían siempre el miedo a que si ella pues era arrestada, podía ser deportada, ¿no? Y que si seguía trabajando para ellos le iban a ayudar a futuro a regularizar su situación legal dentro del país. Y en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que dijo es que es evidente en este contexto descrito, esta menor de edad no llevaba a cabo su trabajo con esta familia por voluntad propia, sino que esta menor de edad estaba siendo sometida a trabajos forzados. Y así se declaró. Se la declaró víctima de trabajos forzados como una de las modalidades de esclavitud contemporánea, ¿no? Entonces es un caso que ejemplifica también de modo paradigmático los casos de esclavitud contemporáneo se pueden dar pues como dentro de un contexto también de violencia contra las mujeres. Tenemos el caso Gutiérrez Hernández versus Guatemala, volviendo ya un poco a nuestro sistema interamericano. En este caso la sentencia se emitió el 24 de agosto de 2017. Y aquí se identificó la presencia de estereotipos de género en la investigación, ¿no? En el caso concreto de origen a la tramitación de este caso ante la Corte, en el caso concreto se evaluó pues, que las autoridades de Guatemala actuaron sin celeridad y sin rigurosidad en su trabajo para investigar los actos de violencia que se habían suscitado contra la señora Gutiérrez Hernández. E incluso llegando las autoridades a culpar a la víctima y hasta descalificarla, ¿no? Ese torpe y tradicional argumento de ¿por qué pues la mujer estaba caminando a las 2 de la madrugada por la ciudad con prendas cortas? Ella que la violen, ¿no? Esas afirmaciones lamentables y penosas a veces incluso provienen de autoridades oficiales, ¿no? Con las cuales se llega incluso a culpar a la víctima y no así al victimario. En este caso, de Gutiérrez Hernández versus Guatemala, eso incluso se extendió al punto hasta de llegar a descalificar y culpar a la familia, ¿no? Llegando a descartar líneas alternativas de investigación a por qué se había generado el suceso en concreto. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que en el caso en concreto las autoridades oficiales no habían investigado el suceso desde una perspectiva de género. Se declaró responsable internacionalmente por vulneración de derechos humanos al Estado de Guatemala. Y este es el último caso, es el caso que, como les había dicho al inicio de esta exposición, me dejó un poco con algo de nostalgia, porque es un caso que yo vi de manera personal. Fui el abogado de este caso a nivel de la segunda etapa ya del proceso, a nivel de la impugnación. En primera instancia lo vio otro colega, el actual decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, el doctor Pedro Castilla Torres. Es un caso de una amiga, ¿no?, que tuve,
cuya mamá es pues también amiga de mis padres, respecto a la cual pues las autoridades oficiales del Estado peruano, como en algún momento alguno de los jueces que vio este caso, que ha culminado todo el proceso, me dijo, el sistema de administración de justicia pudo haber hecho más por ella y lamentablemente no lo hizo. Evelyn fue víctima de feminicidio el 27 de febrero de 2017 en Ayacucho. Ella tenía una relación tormentosa con el padre de su menor hija, con el cual ella ya no estaba vinculada sentimentalmente, ¿no? En el contexto donde sucedieron los actos de violencia, ellos ya no tenían una relación sentimental. Y antes de los sucesos que lamentablemente terminaron extinguiendo su vida tempranamente, porque ella era una joven abogada, que no tenía más de 22 años cuando se suscitaron estos hechos, ella, miren ustedes, siendo abogada, había pedido que se le otorguen medidas de protección por violencia familiar. Y en ese entonces, las autoridades, desastrosamente, por no evaluar el caso con una perspectiva de género, en algunos casos le negaron las medidas de protección, en otros casos le otorgaban medidas de protección tardíamente, ¿no? Incluso, además de pedir medidas de protección, Evelyn había llegado a denunciar a su agresor por tentativa de feminicidio meses antes, ¿no? Hasta el punto de haberle dicho a sus amigos que temía por su vida, ¿no? Temía que en algún momento el padre de su hija la iba a victimar. Las autoridades oficiales no fueron pues diligentes en la atención de su caso, ¿no? En el caso donde ella había denunciado la tentativa de feminicidio, habían marcas y habían evidencias acreditadas médico-legalmente de que su agresor ya le había agarrado del cuello fuertemente en el domicilio de su agresor cuando ella había ido a reclamar por el pago de los alimentos de su menor hija, ¿no? Y sujeto innombrable, a quien también conozco y conocí, la había tratado de victimar, ¿no? Cuando con justa razón había ido a reclamar los alimentos de su hija. Ese era el contexto, ese era el proceso donde las autoridades, actuando con una perspectiva de género, debieron haber actuado diligentemente, tal vez no hubiera llegado a suscitarse el hecho lamentable, ¿no? Entonces, meses después, lo que sucedió es que en los carnavales de febrero de 2017, horas de la madrugada, el papá de su hija llegó al domicilio, ingresó a este domicilio y finalmente en la propia casa de los papás de Evelyn terminó violentando sexualmente, terminó cometiendo un feminicidio en contra de ella, en presencia de su menor hija, que en ese entonces tenía apenas 2 años de edad, ¿no? Entonces, hasta ahora recuerdo el desgarrador momento en el cual la mamá de Evelyn me llamó al día siguiente de este suceso para contarme de manera desgarradora y con lágrimas en los ojos que su hija había sido víctima en su domicilio. Es importante por eso, estimados amigos, todos los que están escuchando esta disertación y esta conferencia, tengamos plena conciencia que conversar y dialogar sobre estos temas es fundamental. Hablar de género, de enfoque de género, de perspectiva de género, aceptar que las mujeres son sistemática y estructuralmente violentadas, está bien. Y hay que dialogar abiertamente estos temas, hay que visibilizarlos y hay que comprender sobre todo, como siempre lo digo cuando doy este tipo de conferencias, pues finalmente las mujeres no están solas. Los estados tenemos mecanismos y medidas para prevenir y erradicar este tipo de actos de violencia y que si alguna de ustedes o si alguno de sus familiares está siendo víctima o sujeto a este tipo de actos, no dudemos en acudir
a los centros de emergencia mujer, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, para que se atiendan sus casos y estos actos cesen y sean visibilizados. Eso es cuanto yo quería exponer esta noche. Espero que haya podido contribuir al menos mínimamente, transmitir algunos pocos conocimientos que tengo sobre estos temas y a partir de ello contribuir con su formación. Muchísimas gracias y estoy atento a algunas preguntas que se puedan realizar. Doctor, buenas noches. ¿Sí me logra escuchar? Perfecto, doctor. Doctor, primero que nuestros estudiantes le están agradeciendo por la ponencia, también Oriápolis, por ser parte de la plana docente. No es la primera clase más que va a tener. Conforme al cronograma, tendría otra sesión de clase, ¿correcto? Asimismo también, estimados participantes, no sé si doctor nos puede dar unos segundos para una captura de pantalla con todos los participantes y activen sus cámaras, por favor. Rodrigo, ¿nos avisas, por favor? Que estén activadas todas sus cámaras de los estudiantes para, para la foto y así publicarlo en el Facebook. 10 en punto. ¿Sí? Espera un ratito, Rodrigo, para que están activando los participantes. 10 en punto, la foto. ¿Sí? ¿Ya está, Rodrigo? A ver, tú nos avisas. Listo, listo, maestro. Muchas gracias. Cuídese mucho, que Dios le bendiga y que tenga un buen inicio de semana. Gracias, muchas gracias a todos. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana en lo que queda y muchas gracias por su atención. Buenas noches.